desde lejos te gritan no cierres los ojos. En el descenso hacia el sueño todo se vuelve distante. Solo las detonaciones agitan el pulso. Por una vez poder ser una bala de carne que perfore al plomo y al dolor. Y en el calor de diciembre Bueno, y mientras queda de fondo el hermoso tema Diciembre de nuestro querido Beto y la letra de Fabián, nuestro inolvidable compañero Fabián, queríamos hablar también, hoy se están cumpliendo 21 años de la masacre de Cromañón, así que queríamos hablar con Silvia Viñami, mamá de Julián Rosengart y, bueno, integrante del movimiento Cromañón, sobre las actividades y sobre el panorama de algunas cuestiones que en los medios ya van quedando un poco en el olvido, pero que tienen que ver justamente con la lucha de los familiares por el espacio de memoria en Cromañón y demás. Así que, Silvia, ¿cómo estás? Lucho te habla, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, Silvia, hemos hablado en otras oportunidades con vos. El año pasado incluso hemos hablado sobre el tema de cómo venía todo el proceso de la expropiación del boliche y del proyecto de construcción del espacio de memoria allí en Cromañón. ¿En qué estado está eso hoy? Bueno, primero me parece que hay que ubicar un poquito en contexto, ¿no? Nosotros estamos en medio de un gobierno negacionista que está negando o planteando una historia diferente frente a los crímenes de la dictadura, que desmanteló parte de los espacios de memoria, que con la excusa del Estado inflado echó un montón de compañeros y compañeras. Digo, en ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos la achicó a subsecretaría, eso sí. También dice, y de hecho Baños, que fue hasta hace muy poco subsecretario, los 2 años que estuvo nunca jamás nos recibió, dijo que por agenda no tenía tiempo. Así que es un proceso que está desde el poder político parado, desde lo judicial está marchando muy, muy, muy lentamente. O sea, hubo que judicializar ese proceso, se presentó a través de su apoderada el dueño, no cuestionó la expropiación, pero sí su monto, increíblemente, ¿no? Quiere seguir ganando plata, más plata, sí, sí. El propietario Rafael Levy, y están en ese proceso de documento va, documento viene, donde él pidió otra tasación. La realidad es que las expropiaciones en nuestro país no es que el particular tasa como le da la gana, el que tasa es el Estado. Claro. Entonces, bueno, está judicializado y a nosotros el juez nos dice, bueno, que está marchando y que así son las expropiaciones. Nosotros tenemos la impresión de que no es solo eso, de que lo que quieren es que nos olvidemos, digamos, porque hay un desgaste cuando uno siente que pasa muy poquito, ¿no? Que hay un pasito y después se para, y un pasito y después se para, y como vos bien dijiste, incluso la gente empieza a ignorar, no sabe si tenemos el espacio, si no lo tenemos, por dónde camina la lucha, ¿no? Por eso nosotros creemos que la memoria hay que ejercerla, y por eso le damos tanta importancia al santuario, a la estación 11-30 de diciembre, a lo que hacemos con las escuelas y los movimientos sociales, porque bueno, más allá de que el espacio sea justo tenerlo o no, no nos van a decir si nosotros tenemos que recordar o no, ¿verdad? No, yo te lo preguntaba además porque me parece que hay un... ustedes, además de la lucha por la justicia y por instalar, sí, además, por lograr que no se vaya de los medios, ¿no? La masacre, sí, de Cromañón, digo, hay toda otra pelea que tiene que ver justamente con el espacio de memoria, que no es solamente conseguir un lugar para hacer un museo, es una política y una disputa que es mucho más profunda que solamente hacer un museo, digamos, en el lugar donde ocurrieron los hechos, además, ¿no? Me parece que tiene que ver con dar la pelea. Un museo. ¿Cómo? Que tampoco queremos un museo. No, pero digo que, ¿no?, en su momento no estaba, algunos sectores decían, bueno, van a hacer un museo de la memoria, es decir, sí, bueno, hay muchas, digamos, hay disputas sobre eso, incluso en los sitios de memoria vinculados, sí, a los crímenes de la dictadura, además también hay toda una serie de discusiones sobre qué hacer con esos lugares, cómo plantear, sí, la disputa por la memoria, pero digo, a mí lo que me parecía siempre importante era señalar esa lucha que ustedes como familiares
venían y vienen teniendo y siguen sosteniendo, porque lo que se disputa es mucho más fuerte que tener un espacio físico donde exponer algo o plantear sino que tiene que ver con una cuestión mucho más de fondo, ¿no? Sí, y de fondo en el sentido, porque yo siempre diferencio entre el hecho Cromañón, claro, que por supuesto merece justicia, tiene responsables concretos, algunos fueron a la cárcel, otros como Ibarra, bueno, yo digo solo fue destituido, pero ese fue un hecho histórico también en nuestra ciudad. Sí. También son hechos históricos porque hay tanta impunidad que cualquier logro es un hecho histórico. Pero la otra es lo que significa Cromañón, y nosotros estamos preocupados por eso, incluso en este momento. Es decir, nosotros estamos queriendo plantar varias cosas, el derecho de las víctimas a organizarse, no nosotros solamente, las víctimas de gatillo fácil, las víctimas de trans, los que sean. Estamos planteando los derechos de la juventud, entonces tenés para pensar en salud, educación, diversión. Estamos planteando el tema del Estado y la impunidad. Entonces, bueno, hay una cosa falsa, ¿no? Ahora que dando vuelta, bueno, el Estado es corrupto, entonces no tiene que haber Estado, ¿no? Nosotros decimos que al Estado hay que interpelarlo. Entonces se te hace como mucho más ramificada, ¿no? Las cosas por las cuales tenés que luchar, y eso porque yo creo que Cromañón significó un montón de cosas, no una sola, ¿no? No, claro, por eso, y me parece, porque después se transformó además en un símbolo de lo que implica la muy poca el muy poco valor que se le da a la vida de los pibes, pibas, ¿no? Porque sí, incluso se empezó a utilizar como metáfora, ¿no? Las escuelas Cromañón. Exacto, te iba a decir eso, que ahora cuando uno googlea no aparece solo el nombre de Neandertal y Cromañón, si pones Cromañón, claro, sino que incluso empieza a aparecer nuestra lucha, que parecía como una cosa obcecada por llamarla masacre y no tragedia, que recién el año pasado logramos que la legislatura, 20 años, ¿no?, empiece a cambiar el nombre que le dio. ¿Eso produce un cambio profundo? No lo produce, pero te ubica en otro lugar, tal como ubica en otro lugar llamar violencia de género o llamar, no sé, crimen pasional o cuestiones domésticas, ¿no? Claro. Hay ahí una cosa diferente, por eso pelear por las palabras también tiene sentido. Y ahí por eso digo que también ustedes durante muchos años vienen no solo planteando la lucha en el plano jurídico, digamos, en donde se lograron muchas cosas, otras todavía hay que seguir peleándolas, pero bueno, el camino también de hacer un poco de docencia, si se quiere, en muchos lugares, me parece, en los medios, en las escuelas, me parece que es central también para que justamente Cromañón no quede en el olvido como una capsulita de memoria ya perdida, ¿no? Claro, y bueno, vos sabés que nosotros este año, porque ya el año pasado lo hicimos así, este año repetimos, pese a que no son los 20 años, hicimos actividades 28, 29 y bueno, vamos a hacer hoy. Y la verdad que los 2 días en el santuario, está bien, con un eje muy fuerte en la música, no en el rock and roll, pero la cantidad de gente joven que vino, una cantidad impresionante de gente que no había nacido cuando ocurrió Cromañón. Esto a mí no me vuelve optimista en relación a que los que estaban ahí, bueno, en parte estaban viendo algo porque venían a tocar una banda gratis, es así, ¿no? Pero también, como nosotros intentamos transmitir cosas, pone en discusión el espacio público, el uso del espacio, el derecho a divertirse, el cuidado. Entonces, bueno, varias veces que las bandas estaban tocando, intentamos, y creo que lo logramos en el escenario, los 2 días, recordar por qué estábamos allí, por qué era allí que estaba pasando esto, por qué estábamos pintando murales, restaurándolos, claro, por qué ese lugar está patrimonializado, y bueno, porque si no hay un borramiento, ¿viste? Claro. Las cosas, y terminamos haciendo asados en la ESMA sin saber qué pasó en la ESMA. Entonces, claro, bueno. Son pibes, aparte, pibes o pibas que están ahí y que tienen la edad que tenían pibes como Julián, sí, o como sí, sí, los demás. Y que van a recitales, chicos y chicas, y claro, que van a lugares. Sí. Vos sabés que a mí me pasa, yo soy docente y tengo estudiantes de 15, 16, 17, y muchas veces cuando tocamos el tema de Cromañón, claro, hay como una suerte de, es lo que mencionás vos, ¿no? 21 años para un pibe es un montón de tiempo, sí, y cuando uno se pone a discutir e indagar muchas condiciones estructurales que posibilitaron Cromañón, uno las tiene medio que ahí todavía bastante vigentes, ¿no? Y problematizar eso es muy importante también, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que generó Cromañón? ¿Qué cúmulo de situaciones, ¿no? El Estado, bueno, un montón de cuestiones que uno discute ahí y que hay que seguir problematizando además con los pibes porque
es evidente que más con el contexto que vos introducías al principio, ¿no? Esto de en qué contexto estamos viviendo hoy. Claro, pero ¿en qué para tipo que de estado? además si no te queda lavado, si no digo, haciendo una metáfora, el 24 de marzo te queda como un Claro. feriado, o sea, te queda lavado de significado. Exacto. Y yo creo que hay una intencionalidad que, bueno, con la historia no tan reciente también, porque esta gente está reivindicando la llamada conquista del desierto, ¿no? Pero bueno, También. yo creo que con la historia reciente más bronca les da, y entonces hay una cosa como de sacar de contenido, entonces las cosas quedan, como yo digo, una cosa de pasacalle, Cromañón, dictadura, etcétera, y no, lo que hay que hacer es profundizar, porque, digamos, muchas cosas se repiten y están muy vigentes, o sea, no están, está bien, no están muriendo 194 pibes, pero tenemos un montón de situaciones Sí. de violencia institucional, de represión, de falta de respeto a los derechos de los jóvenes todos los días. Para nosotros nos importa, está bien, por supuesto, recordar a los pibes, ¿no? Pero como que no quede esa cosa como de, no sé, cristalizada, ¿no? Por eso cuando ya sé que la gente habla de museo en el espacio de memoria, pero lo que muchos venimos pensando es más que nada un lugar como en movimiento, ¿no? Un espacio cultural que al barrio le sirva, que a la escuela le sirva, que a una banda le sirva, no sé, para, no sé, tener un lugar donde grabar y no tener que poner un montón de plata y no tener que cobrar una entrada de no sé cuánto para garantizar la seguridad de los pibes que van, ¿no? Por eso digo que hay muchas cosas para cuestionar y eso es lo que nosotros, con las fuerzas que tenemos, que no son muchas, tratamos de hacer. Así es. Bueno, Silvia, y por último, ¿qué actividades hay hoy? Sí. Como te decía, hubo una seguidilla que creo que fueron con dos ejes, el eje de la música y el eje de la plástica en un punto, porque estuvimos restaurando los murales que han sido declarados de interés, etcétera, pero eso no quiere decir que el gobierno hace algo por ello, entonces estuvimos restaurando muchos de los murales. La ciudad se había comprometido a hacer una pared nueva, por supuesto no la hizo, y hoy seguimos por un lado en el santuario con esas restauraciones, y en Plaza de Mayo lo que queremos es, convocamos a los movimientos sociales, quienes están en lucha, armar juntos un árbol de la vida. Nosotros creemos que nos están proponiendo muerte, que nos están proponiendo falta de raíces. Entonces, bueno, nuestra propuesta es lo contrario, vamos a juntarnos y vamos a expresar cada uno, le pusimos una indignación, un deseo, un pensamiento, un compromiso para el año que viene. Creemos que nuestra marcha es la última, aunque este país es muy sorprendente y a lo mejor mañana tiene que haber otra por algún motivo, alguna injusticia más. Entonces, bueno, nos vamos a juntar a armar este árbol de la vida, 18:30 en Plaza de Mayo, después vamos a marchar, como solemos hacer, al santuario, vamos a marchar, como hemos marchado pese al protocolo, etcétera, y bueno, y allí después de nuevo en el santuario va a venir un acto central donde va a tocar el Masacá, y donde va a tocar la Ferni, y donde va a haber algunas expresiones de sobrevivientes y familiares, y como siempre esperamos a la hora que ocurrió la masacre. O sea que hay muchas oportunidades de sumarse y de participar en lo que se pueda, ¿verdad? Bueno, gracias Silvia, te mandamos un abrazo grande y bueno, siempre en la memoria de los pibes y pibas de Cromañón. Así que bueno, Dale, nos veremos gracias. seguramente. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, era Silvia Viñami, mamá de Julián Ronsengar, víctima de la masacre de Cromañón. Ahí charlando un poquito sobre cómo está el panorama hoy del espacio de memoria de Cromañón, que fue una larga lucha, una larga pelea de los familiares. Bueno, contando también a su vez qué implica pensar Cromañón hoy, ¿no? A 21 años.